¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que se escribe día a día. Y ha vuelto en la encuesta que estaba haciendo falta. La encuesta número 25 de la Cosa Nostra y Stock disponible. Don Darío Quiroga, sociólogo de alma. ¿Cómo está ahí? Bien, ¿usted cómo Está ahí está? relajadito, ¿no? Sí, las vacaciones. Están ahí con... Ay, pero ¿cómo piensa usted de esa manera? No sé. Si usted dice con Mauricio Asa. Yo le escribí por interno a Mauricio, le dije, oye Mauricio, córtala. ¿Ah? Somos dos sacos cortados por la misma tijera, sí, con mi compadre. Sí. Igual en la confianza está el peligro, pero está bien. Dejémoslo ahí. Usted lo dice por Alberto Mayol, que nos está viendo acá. También. Ojo, ojo Alberto Mayol, miren lo que está diciendo acá su socio. Yo estoy preparado. Oye, ha visto mucha cosa nostra acá, Darío Quiroga, parece, Sí, parece. Todavía tengo traumas con Mirko Macari. Ay. Te mandamos un abrazo largo y grande a la distancia desde Valencia, España, don Alberto Mayol, para analizar la encuesta número 25. Un honor estar como siempre aquí en tu programa, Freddy. Muchas gracias, como siempre, por darnos la oportunidad de decir esta cosa tan pequeña, tan insignificante, que se llama la verdad. Y con tantas interpretaciones, como diría Nietzsche. El que pasó por ahí tenía su propia verdad. Venía caminando. Ya, aprovechemos la verdad. Antes de conocer la encuesta, pongámosle un titular a la encuesta. Así, ya. ¿Qué titular le pone usted desde allá, desde España? ¿Qué titular le ponemos a la encuesta, Alberto? No, yo creo que por primera... La gran noticia es que la candidatura de la derecha, en este momento, que pasaría a segunda vuelta, es completamente incierta, y eso era una certeza absoluta desde hace un año y tanto para atrás. Creer. Ya, Claro. Entonces, encuesta 25... se siembra la incertidumbre en la carrera presidencial. Yo tengo un titular. Sí. Titular periodístico, digamos. Sí. Ya. ¿Cuál es el suyo, Darío Quiroga? Es tiempo de capibaras. Ya, pero ¿se acuerda que había una revista en los 80, 90 que se llamaba Noreste, que era media así Sí, buenísima. surrealista? Buenísima. Ya, ¿y cuál es la traducción de eso? No, pero si yo lo vi acá, no sé si lo tienes como sorpresa, El pero tiempo de entiendo que acá hicieron parece que fue Meo el que hizo una comparación, ¿o no? Comparó a Kaiser con los capibaras. Con un capibara. Sí, no sé por qué, todavía no entiendo por qué. Pero No, porque como que no hacen nada, ni hablan. Ya. Y entonces la gente igual los quiere y siguen subiendo como en la adhesión popular, que es un poco Ya. lo que pasa con Johannes Kaiser. Y además, si uno mira un capibara y Johannes Kaiser, así, antes de que le metan el Photoshop, porque tú sabes que Ya. los patriotas les gusta el Photoshop, que se vea bien así masculino con el six-pack, que no es el caso de Johannes. harto botón dorado. Claro, pero cuando lo ponen como realmente es, tiene una cosita media capibara, así que Ya. es tiempo de capibaras, por desgracia. Es tiempo de capibara y ahí se siembra la incertidumbre en la carrera presidencial, que hasta el momento, o hasta la encuesta 24, parecía muy clara en favor de la derecha, ¿verdad? De la oposición, ¿no? Sí, que claro. Lo que pasa es que, bueno, ahí lo Ya. vamos a ir viendo, pero Perfecto. es un fenómeno que se viene instalando, que en las complicaciones de la derecha, Ya. a río revuelto, podría eventualmente ser ganancia. Ganancia de Toaes. O De quien pescadores. quiera. Ya, perfecto. Listo, puesto el titular, entonces comencemos a leer la noticia en exclusiva. Veamos entonces el primer cuadro que nos trae la Cosa Nostra en su encuesta 25. Ya. Ponga nota del 1 al 7 a los o las siguientes líderes políticos. Concéntrese en evaluarlos según su aporte al país y su eventual capacidad para ser próximo presidente o presidenta. 3,8. Hoy están todos más con 4. No, acá hay. Matei 4,2. Ya. Kaiser 3,5. Marco Enrique 2,5. Janet Jara 3,3. Bodanovich Tomás 4,1. Miren, sacó la azul.
2.2, en fin, ya. ¿Qué me puede decir de esto, don Darío Quiroga? Bueno, es una primera aproximación, no es intención de voto, por supuesto que algo tiene que ver. Destacan ahí los números azules por poquito, pero bueno, es una cosa comparativa. De Belín Matei y Tomás Bodanovich, tiene cierta lógica. Destaca quizás la mala votación, los rojos que tiene, por ejemplo, Daniel Jadwe y Marco Enríquez. En fin, ahora es una primera aproximación que insisto que no determina voto, pero que sí determina ciertas adhesiones o mayor capacidad que la gente ve para esos candidatos. ¿Cómo lo lee usted, Alberto? Porque esto es independiente de cada uno su corazón político, ¿verdad? Del votante, me refiero. Claro, es que esto es bien interesante porque en el fondo, lo primero, o sea, aquí tenemos varios que tienen posibilidades reales de ser presidenciables y llegarían al gobierno con un rojo. ¿Ya? ¿Te das cuenta? O sea, ya una cosa en sí misma es un hecho de la causa respecto al sistema político. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que efectivamente vamos a ir viendo cómo una nota una mejor nota, claramente mejor, no te garantiza tanto respecto a la capacidad de votos. Y eso también es un factor interesante porque revela que la cancha en que se está jugando es una cancha donde la decisión electoral está pasando por muchos lugares distintos a la mera evaluación de un nombre. Hay nombres que parten teniendo un voto con notas bajas, ¿ya? Y hay nombres que necesitan tener notas más altas para obtener un voto. Entonces, es bien interesante el fenómeno y tiene que ver con esta crisis del sistema político. Eso es evidente. Estamos viendo a la super elite, los presidenciables. O sea, y el más alto disculpe, lo interrumpo, Alberto, pero de esa foto, no sé si la podemos mostrar de nuevo, pero de esa foto sale la presidenta o el presidente de Chile. Casi con toda seguridad. Sí. O sea, no hay ninguna persona que falte aquí, al menos de los candidatos que andan dando vuelta. No falta nadie. Exacto. Así que, mira, y solamente 2 votos azules, ¿eh? Y sabemos que un voto azul de esos no va, que es Tomás Bodanovich. Exacto. Mira, interesante, ¿eh? Interesante. A menos que París venga y arme todo el PDG de nuevo. Se compre sus buenos calzoncillos y vuelva al ruedo. Perdona, quizás sí falta Gonzalo Vinter, estoy pensando porque en realidad todo indica que en los próximos días va a ser proclamado. Nosotros efectivamente nos hemos decantado por Tomás Bodanovich, pero en general habrá que verlo. Si Gonzalo Vinter en los próximos días proclamado se meterá de nuevo en la encuesta, lo hemos medido en otra oportunidad, y ahí veremos qué tan personal son esos votos, o quizás me da la sensación más bien que el margen a veces es chiquitito, porque en realidad es más estable la votación que hay por estos candidatos. Ahí la está pensando en la foto Gonzalo Vinter. Sí. Todavía no se decide una cosa que tiene claro. Gonzalo Vinter, las últimas mediciones que tenemos de él junto con Bodanovich al mismo tiempo, Bodanovich le saca 3 veces voto. Entonces no hay ninguna razón para pensar que tenga una nota mejor, porque le saca 3 veces más votos. Claro. Ya, o sea, pero igual el Frente Amplio entonces tiene que presentar a alguien, pues no puede no presentar a nadie. No, si va a llevar a Vinter, eso dalo por hecho, lo firmamos aquí con Darío, venimos saliendo de la reunión. Ya, ahí está entonces el candidato, el plan B. Este sería el plan B del Frente Amplio. Sí, el plan B. El plan B, yo creo que hay una cosa, podríamos hablar un poquito, en realidad no lo medimos, insisto, a Vinter, pero mira, justamente no es loco que no lo hayamos medido, porque en realidad Gonzalo, que hizo un trabajo durante el 2024 como presidenciable del Frente Amplio, era básicamente el único que dio un paso al frente, que lo daba a entender de manera elegante, hasta que justamente con las elecciones de octubre, ya un poquito antes, el nombre de Tomás Bodanovich se lo empezó a tomar, y Vinter como que tranquilamente, entre que iba a ser papá y todo, se fue alejando. Entonces lo extraño de esto es que en realidad Vinter lleva, yo diría, unos 6 meses alejado del primer plano político, y lo van a asumir ahora. Me imagino que habrá un sentido de responsabilidad de él, pero puede ser complicado por el Frente Amplio, porque la pregunta es si él tendrá la capacidad de, como mínimo, activar la energía que tenía hace 6 o 8 meses, que tampoco era tanta, o capaz que esté incluso más devaluado. Eso habrá que mirarlo. No, pero Vinter es uno de los que ha crecido harto. Recuerden que la primera vez que fue diputado salió arrastrado por Giorgio Jackson. 1%. Y después logró tener su vuelo político. Sí. Y mira ahora, está de candidato al Frente Amplio. Y bien sabemos que una primera vuelta te posiciona muy bien en términos políticos para un salto aún mayor.
como una senatorial, por ejemplo, ¿no? Depende, pregúntale a Paula Narváez, no, si no. Mira, ir a la primaria también te puede liquidar. O sea, Ya. yo creo que en eso es muy riesgoso para los que van a la primaria. Vámonos con la siguiente, entonces, investigación, se puede decir así, ¿o no? Que ustedes preguntaron dentro de la encuesta de la Cosa Nostra Stock Disponible. Esta, por ejemplo, dice, como usted sabe, antes de elegir presidente, cada sector realiza unas elecciones primarias. Supongamos que el próximo domingo se celebran estas elecciones. Al ir a votar, usted debe decidir en cuál primaria participará. Quisiéramos saber cuál de las siguientes 3 primarias le resultaría a usted más atractiva, ¿no? Y está la una, Evelyn Matei, Rodolfo Carter y Jimena Rincón. En la segunda están ahí todos los llamados oficialismos, si ustedes quieren, ¿no? Orrego, Está Mulet, Janet Jara, Carolina Tobá, Harold, incluso Mayne Nico se metieron acá. Exactamente, Y Paulina Bodanovich. A Bodanovich le decimos Paulina nomás, porque sabemos que es por. Sí. Vlado Mirosevich, Alberto Undurraga también está, Tomás Bodanovich, y en la 3 está Rojo Edwards, Johannes Kaiser y Kast, digamos, la primaria de la extrema derecha, digamos, dentro del panorama político. Y aquí, ampliamente, al menos si se dividen ambos votos de la derecha, estaría el oficialismo y otros, ¿no? Claro, ¿te acuerdas tú que, mira, esto es interesante porque ya llevamos casi 6 meses viniendo cada lunes o martes, en este caso, final de cada mes. Y fíjate, Freddy, que esto lo hemos conversado, así que esto es como, vamos a repetir lo que hemos dicho, lo que dijimos en febrero, lo que dijimos en enero. Muy, muy estable la votación, si uno suma la totalidad de candidatos de la derecha, de las distintas derechas, y por otra parte suma la totalidad de candidatos del oficialismo, incluso llegando hasta la democracia cristiana, súper estable en este 45-55. Por lo tanto, claro, uno puede mirar esto y decir, oye, ganamos la primaria, es la más votada, pero claro, ahí está todo el oficialismo, insisto, desde el Partido Comunista, Frente Amplio, hasta la democracia cristiana, y solo llega a 45%. Y esos datos son muy estables en el tiempo. Perfecto. ¿Cómo lo lees tú, Alberto, esto? Mira, lo más importante, nosotros tomamos una decisión, que teníamos siempre 2 primarias, porque la de la ultraderecha no parecía muy viable, pero dado el escenario, no es descartable porque hay un jugador que tiene una llave, que es la única llave que tiene, que es José Antonio Kast. Él tiene un poder de negociador, que se conoce en la teoría política como el poder de chantaje, porque él tiene unos votos que son fundamentales para quien vaya eventualmente a pasar a segunda vuelta y con alta probabilidad ser quien pueda ganar. Entonces José Antonio Kast tiene una posibilidad, y José Antonio Kast puede empezar a jugar con la idea de, mira, y si hacemos primarias primero con Kaiser y después decir, y si no, me parece que esta primaria no me incomoda, porque en realidad las cosas que ha dicho Johannes son inaceptables, y me voy a la otra primaria. O sea, él tiene una ficha que hoy día en el mundo, esos partidos que tienen 6%, 5% en momentos de gran caos, tienen una enorme capacidad para poder negociar. Entonces, José Antonio Kast hay que ponerle atención porque puede tomar decisiones que establezcan la definición de este proceso, dado como están los resultados, donde la primera vuelta es muy apretada. Decisiones como la que usted dijo, Darío, la semana pasada, que podía bajarse Kast. Claro, lo que pasa es que Alberto ve un lado de la medalla, que es ese, porque los números son ya lo vamos a ver en el desagregado de la encuesta. Kaiser supera por mucho a Kast, pero efectivamente para que Kaiser se vaya consolidando con la opción real de ganarle a Evelyn Matei en primera vuelta, que es un poco el escenario que yo creo que se avisora, efectivamente necesita los votos de Kast y por lo tanto necesita el apoyo de Kast. Que quizás uno a la distancia podría decir, oye, es súper fácil, se juntan Kast, Kaiser, incluso Rojo Edwards, tienen 3 partidos, hacen una alianza. Bueno, pero eso tiene que pasar. Y como Kast lleva 10 años como presidenciable, 2 elecciones, entonces él tiene un poder negociador y también tiene un dolor, porque lo que un poco hemos planteado es que naturalmente lo lógico sería que él negociara una bajada, pero bueno, eventualmente los actores deciden no negociar, no bajarse, seguir hasta el final y hacerle un daño a su subsector, que es esta ultraderecha republicana. Ahora, ¿esta encuesta cuándo la cerraron ustedes? 22 de marzo. El 22 de marzo, o sea, hace más de una semana. Y esta última semana ha habido declaraciones bien polémicas de Kaiser, ¿no? Y ustedes dijeron que de repente, cuando Kaiser se pusiera a hablar, iba a demostrar quién es y quién no es. Tienes razón, las 72 vacunas. La tercera edad no hay nada que decir al respecto de ella, que no tienen cosas que no se pueden arreglar.
déjame decir solo una tontera, son las típicas cosas que uno dice después se arrepiente. Yo tengo la sensación, lo vamos a empezar a mirar en el siguiente medición, que no, al menos este nivel de declaraciones todavía no le va a afectar. Es mi sensación. Todavía no, dice usted. Eso digo yo, pero es solamente un análisis. Veamos entonces cada cual... Una cosa que es importante de eso, Freddy, mira, lo que pasa es que nosotros tenemos harto material y el material muestra que a Kaiser hay un fenómeno muy parecido al de Milei. No importa la locura que diga, porque la gente no está votando por él por lo que dice, ni por lo que ellos piensan, y que si él se parece a lo que, de hecho, es lo que él piensa, no lo piensa prácticamente nadie más que él. Y no importa, porque el rol histórico de Johannes Kaiser comienza y termina en la elección. Incluso si ganase, no tendría nada que hacer en el gobierno, porque su gran rol, yo lo voy a decir a partir de un resultado que nos da una investigación cualitativa que estoy dirigiendo, y donde nos dice básicamente que Johannes Kaiser, lo que la gente que lo está votando fundamentalmente quiere ver una escena en la cual alguien, en este caso Kaiser, va y frente al sistema político, a los partidos políticos. Voy a decir textual lo que dice un entrevistado, que es lo que mejor representa todo lo anterior. Él llega y les mea el asado. ¿Ya? Ese es el tema. Esa es la gente está tan enojada, tan molesta, que dice: quiero que llegue alguien que les mee el asado. Que también fue un rol que cumplió el Frente Amplio. ¿Ya? Y ahora ese rol lo cumple efectivamente, o la Lista del Pueblo. Y ahora ese rol lo cumple Johannes Kaiser. Sí. Fíjate que hoy día hay un artículo, leí un artículo en el Financial Times, que hablaba cómo la ultraderecha se alimenta de TikTok, ¿no? Porque cada vez están mucho más segregados los gustos y las comunicaciones. Por lo tanto, el TikTok llega derechamente a los menores de cierta edad, 25 hacia abajo preferentemente. Y ahí la rebeldía la instaló la ultraderecha, el sentido de rebeldía, de ir contra lo que ellos llaman woke, o el feminismo, o la inclusión, estas cosas, estas barbaridades, digamos. Estas barbaridades. Claro, esto que alguna vez llamamos mínimos civilizatorios, pero que ahora son la agenda de la izquierda ultra, como que exista la ONU. Pero bueno. Pero interesante fenómeno. Ya, vayamos entonces ahora a este desagregado que ustedes dicen de cada una de las primarias. Aquí salen datos pero muy interesantes. Miren, usted eligió entonces la primaria 1 como la más interesante. ¿Por quién votaría en la primaria que eligió? Y aquí Evelyn Matei le gana, pero más que holgadamente, a Rodolfo Carter con un 8% tiene él. Y Jimena Rincón, la mitad de Rodolfo Carter, ¿eh? Sí. 4%. Mira, sí, muy simple, Freddy. El tema, que es el gran problema de Evelyn Matei, no tiene para hacer una primaria, porque efectivamente Carter sabe esto y por lo tanto ahora se hace el ofendido, se va a ir con los republicanos para ser senador. ¿Ya? Jimena Rincón está en un imposible. Ella sabe que si va a esta primaria puede ser una derrota así ya, pero de esa así tipo Tomás Jocelyn Holt. Entonces, en ese escenario, Evelyn Matei solo le sirve una primaria con los otros candidatos de la derecha, con Kast, y no la va a tener. Entonces, yo creo que la duda que deben estar en Chile, bueno, ¿no hacemos primaria o tratamos de convencer de alguna manera para inventar una primaria que sería solamente de... Oiga, pero lo que pasa es que yo me fui de vacaciones 3 semanas. Sí, y antes de irme de vacaciones, y por supuesto me descolgué un poco, antes de vacaciones, Matías Walker se había enojado con Jimena Rincón. Entonces ya como que los amarillos, o los demócratas en este caso, estaban ya divididos en dos en el Senado. Pero eso se arregla... ¿Sigue Alberto queriendo ser presidenciable, Jimena Rincón, con todos estos guarismos de encuestas que han salido? Yo creo que evidentemente sí, ella viene luchando por eso por mucho tiempo. El problema que tiene es que efectivamente no es presentable la primaria, y para Evelyn Matei es bien complejo, porque las primarias son un espacio de visibilización que te muscula antes de la campaña final. Entonces es bastante bueno en general estar en una primaria relativamente competitiva, donde tú ganes holgadamente, ojalá, pero sin que sea una cosa de 80%, 88% para uno de los jugadores, pero si no, no hay competencia. Y entonces es la típica pelea del sparring antes del Mundial, ¿ya? Que llegáis con un sparring demasiado, ¿ya? Que nos sacaron a mí o a Darío a ir a pelear con el campeón del mundo, no funciona eso. No. En los tiempos de Martín Vargas, ¿te acuerdas que le decían los paquetes? Sí, cada cosa. Nosotros éramos niños, sí.
No, pero sí, eso lo veía todo, lo veía todo. Entonces, efectivamente, yo creo que, y Carter, ojo, que todas estas jugadas de vaivén que ha tenido, ¿Ya? esta misma primaria, antes, él lograba sacar cerca de 20 puntos, a veces más de 20 puntos, en la misma primaria que estamos mostrando. Y ahora saca 8, porque es confuso. O sea, que los republicanos, que aquí, eso no funciona. Entonces, los bandazos es muy, muy marcamino. Perfecto. Vámonos con otro, entonces, zoom in a los que han sido estas encuestas. Vamos con la otra primaria. A ver esta. Ya, usted eligió entonces la primaria 2 como la más interesante. ¿Por quién votaría en la primaria que eligió? Y aquí, digamos que está el oficialismo más otras personas. Y aquí Toá tiene casi la mitad de los votos. Y Bodanovich 18, Orrego 11 junto con Janet Jara. Ojo, 11 igual que Orrego. Y 4% aquí, Maine Nichols le gana al lado Mirosevic. Y después viene Andurraga con 1, Bodanovich con 1 y Mulet con 0. Aguante Mulet. Aguante Mulet. Don Darío. Sí, mira, a ver, lo conversamos con Alberto hace un par de días atrás. Yo creo que una primera cosa es que Toá ha hecho los deberes, ¿ya? O sea, ahora, Toá está corriendo sola, que me perdone Vlado Mirosevic, Undurraga, el resto, pero estoy pensando, de los 3 partidos más relevantes del oficialismo, el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Frente Amplio, aún no han definido candidatos. Entonces, en esta semana, así la hemos medido con la bajada de Bachelet, trató de agarrar algo de energía, y en ese sentido, en este espacio, en este mundo, por supuesto que ha hecho los deberes porque podría estar arriba pero un poquito más abajo. Ya. Pero en lo que no hay que pasarse películas es que hay que naturalmente esperar que en las próximas semanas ver finalmente qué partidos presentan candidatura y ver ahí ya anunciando, suponíamos nosotros, Gonzalo Vinter del Frente Amplio y Janet Jara como mínimo del Partido Comunista y eventualmente el Partido Socialista, que eso se ve menos claro. Ya uno debiera ver quién es cada quien, pero que claramente Carolina Toá ha aprovechado el tiempo y lo ha aprovechado bien estas semanas y ha tenido unas buenas, no unas extraordinarias semanas, pero unas buenas semanas. Yo creo que eso es un hecho. Sí, ahora no queda nada, queda abril nomás. Sí, 30 días. Quedan menos de 30 días. 29 días, imagínese. Para inscribirse. Oye, Alberto, ¿cómo lo lees tú esto, no? Porque en realidad aquí, claro, todavía como dice Darío, ya la próxima semana y la otra se debería empezar ya a despejar un poco de nombre este panorama del oficialismo. Mira, yo creo que el comando de Toá ha hecho la pega de mostrar una exaltación respecto al resultado, sobre todo con nuestra encuesta, qué sé yo, y la verdad es que hay que tomárselo con más calma. Para efectos, ellos está muy bien que hagan eso, porque esa es su pega, digamos, decir que van ganando, que esto está la posibilidad de ganar está en primera vuelta, han dicho toda clase de cosas, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad es otra, naturalmente, pero está bien que lo hagan, ¿no? Yo no me molesta eso, me parece que es parte de su trabajo, pero la cosa es otra. Carolina Toá en todo el sector es la única candidata que está puesta por delante. Si Tomás Bodanovich hubiese dicho, mira, estoy estudiando, lo podría hacer, seguramente sacaría mucho más porque lo hemos medido y saca mucho más. Yeah. Si Tomás Bodanovich dijera voy a ir, evidentemente le quita un pedazo de la torta bastante importante a Carolina Toá. Entonces no vale para medir a Toá versus el resto, porque ninguno de los del resto está jugando en realidad. Lo que sí vale es para medir a los que están en el resto entre sí, porque están más o menos en la misma situación. Entonces lo que es llamativo, por ejemplo, es el resultado de Janet Jara, que empata con Orrego, que a Orrego se lo ha presentado como un super candidato, sí, qué sé yo. Y Janet Jara, claro, y Janet Jara aparece empatándolo. También hay que aclarar que los resultados están sin los decimales, por tanto aparece Jaime Mulet con 0, pero tiene un voto, de hecho, en la 0,2. En la encuesta no cuesta. Así que tiene un 0,16, no me acuerdo cuánto era, pero tiene un porcentaje. Ya, entonces, oye, hay que mirar... espérate, hagamos un zoom en la ministra Jara, porque aquí hay 2 temas interesantes ahí, ¿no? Uno, la elección del Partido Comunista, que hasta ahora que estamos hablando todavía no tiene un zapato chino, valga la redundancia, entre Daniel Jadwe y Janet Jara, por todo lo que representa dentro del PC un nombre y otro actualmente, ¿no? Sí, no se ha decidido. Sí, yo fíjate que llama la atención porque había una fecha que estaba puesta en rojo en el calendario, ¿ya? Que era, si mal no recuerdo, el sábado 22 de marzo, día en el cual había pasado la semana perfecta de Janet Jara.
estuvo el lunes con la presidenta Bachelet, tú estás ahí de vacaciones, pero estuvo con la presidenta Bachelet y hubo amor desplegado, ¿Y todo cómo que la funcionaba. comparan ya a la presidenta Bachelet? Bueno, es que hay mucho de eso. Sí, claro. Entonces, la parte interesante yo creo es que Janet Jara no tiene que tratar de parecerse a Bachelet, ni nadie tiene que hacer eso. Tiene que seguir fluyendo, pero hay algo de eso. Y luego, en esa semana, la promulgación el día jueves de la reforma previsional, con todas sus luces y sombras, que las tiene y varias, pero efectivamente esta reforma previsional, con todas las limitaciones con el tema de las AFP, sí va a mejorar la pensión de los chilenos en el corto plazo. Y en eso, evidentemente, era su semana perfecta. Mira esa foto, ya se están vistiendo igual ya. Sí. El corte de pelo y todo. Ahora, fíjate, Freddy, que yo creo que lo llamativo de esta situación de Janet Jara es lo que pasa con el Partido Comunista. Así, derechamente, es el elefante en la habitación. Uno no podría no decirlo, que llama la atención que teniendo una candidata presta, que incluso sumando la energía que podría ofrecerle Daniel Jadwe, que también todavía tiene una adhesión súper importante, etcétera, por supuesto menor y que está de manera práctica medio imposibilitado de asumir una candidatura en este momento. Si uno sumara esa energía como una energía unitaria, podrías tener una candidata muy competitiva, pero por alguna razón las principales autoridades del Partido Comunista han preferido no dispararse en el pie, en la rodilla, en la pantorrilla, en el brazo, y querer que se disipe y dilapidar esta ventaja posicional que tenía Janet Jara. Veremos cuando la lancen, que yo supongo que sucederá en las próximas semanas, si efectivamente Jueguesela al tiro antes de pasar a Alberto. ¿Con quién se queda el PC? No, con Janet Jara. ¿Con Janet Jara? Sí, eso es que sería más pragmático. Salvo que decían no ir con nadie. Que otra vez es la tercer camino. Muy extraña. Apoyar a alguien. Sí. Oiga, claro, porque uno habla del PC, Alberto, pero ni el PS todavía que estamos hablando se ha decidido, ni el Frente Amplio, en fin, ¿no? ¿Cómo ve usted este tema de Jara, ¿no? Y la figura de Jara dentro de todo esto, de la ministra Jara? Mira, lo que pasa es que la ministra Jara tiene un potencial súper importante y la verdad es que lo más llamativo es lo siguiente. Fíjate, cuando tú tienes un candidato que tiene el momento, hay un momento para la candidatura, el momento óptimo es el momento si tú vienes saliendo de un rito grande, importante, con un caso de eficacia. Esta es la ministra, ¿ya? En todo el gobierno que puede mostrar resultados. Y eso es algo muy importante en política. Entonces, esa ministra, cuando hace su rito, donde efectivamente es obvio, se entiende que está construyendo el piso para poder hacer una salida grande hacia una candidatura, que tu partido te frene ese flujo es una señal muy clara de hostilidad. No estamos hablando de que la reflexión, eso no existe esto. O sea, el partido sabe que ese día tiene una oportunidad y todo partido sabe que si tú le pones un freno de mano a un candidato cuando están haciendo, sencillamente ese candidato al menos tiene una bronquitis. Al menos. De ahí para arriba la enfermedad. Entonces, honestamente, lo que se hizo es un claro boicot de la candidatura de Janet Jara y de la candidatura del Partido Comunista, donde una candidatura fuerte los podía permitir incluso ser quizás uno de los partidos más grandes en términos del Congreso, pero igual con una buena candidatura presidencial. Igual es fuerte, yo creo, para el mundo comunista que no sea Jadwe, creo yo, ¿no? Además por las circunstancias en que está Daniel Jadwe, por lo que fue hace 5 años, no sé, Daniel Jadwe como figura en esa primera presidencial. Yo creo que lo pragmático, como tú dices, es que no vaya con ningún candidato en esto, ¿no? Porque les queda un problema interno importante, ¿no? Bueno, claro, pero eso implica, si eso que tú dices, no lo sé, pero si la tesis que tú, implícita que está en lo que tú planteas, Freddy, quiere decir que a partir de ahora el Partido Comunista se transforma en uno más de los partidos tipo socialista, DC, Renovación Nacional, en que el lote, o sea que efectivamente son lotes, se asume que hay lotes, y es más, tu principal enemigo no es la coalición del frente, no es ni siquiera el partido del lado, sino es el lote del lado. Y eso, en más de 100 años de historia del PC, yo creo que ha sido una de las conquistas que nunca dejó de ser. Sería, por lo menos desde mi perspectiva, la primera vez que uno vería que el que no te gusta tanto dentro de tu partido lo querís frenar, sea lo que se imponga, porque vuelvo a insistir, o sea,
tenéis que superar, Sí, digamos, las yo no- orfandades. sí, no, yo no lo digo en contra de alguien, en contra, por ejemplo, de la ministra Jara, que a todas luces es un gran cuadro político para el PC, sino que en contra de lo que es Daniel Jadwe hoy día y la situación puntual de Daniel Jadwe. Claro, creo. Pero no sé. lo que pasa es que si en el fondo, no sé, pues si alguien dentro del PC o en ese mundo tuviera algo que ver con la situación negativa de Daniel Jadwe, pero todo el mundo entiende que tiene un arresto que tiene incluso algunos visos de injusto, etcétera, y todo el mundo entiende que cuando te toca tenéis que esperar que la justicia hable, si en eso no... Muy bien, ¿por qué el titular de esta encuesta a comienzo del programa fue capibaras? ¿O por qué fue incertidumbre? Se instala la incertidumbre en la guerra presidencial que a todas luces, según ustedes mismos habían dicho, la tenía prácticamente ganada la oposición, la derecha. Hacemos una pausa y a la vuelta seguimos desmenuzando encuesta 25, La Cosa Nostra, stock disponible. No te vayas de la sintonía. Ya, don Darío Quiroga, don Alberto Mayola, desmenuzando la encuesta 25, harto que comentar todavía. Ya hablamos de la primaria 1, primaria 2, primaria 1 la derecha, la centro derecha, la derecha tradicional, la primaria 2 era el oficialismo y otros, ¿no? Vamos a la primaria 3, la ultraderecha. Si la ultraderecha chilena fuera a una primaria, esta sería la votación según La Cosa Nostra. Y esto realmente es sorprendente. Miren la votación de Kaiser sobre Kast, ¿no? Y ni hablar de Rojo Edwards. ¿Qué significa esto, don Darío? Primero significa que la encuesta de La Cosa Nostra es una muy buena encuesta. ¿Por qué te lo digo? Porque ustedes van a ver Cadem y otras hierbas diciendo no están cerquitas. ¿Por ¿Ya? qué? Porque la mayoría de esas encuestas lo hacen esta con... encuesta, Ah. 74% jugado. Sí, pero es que, ¿sabes por qué es jugada? Primero porque Alberto es muy bueno, que es el que construye las preguntas, muy bueno en eso, en como engatusar a la persona que viene, que va a contestar la encuesta, así, que sea un chileno normal, cualquiera, y diga, ay, a ver, estás en primaria. Por eso hacemos el ejercicio de las primarias. Claro. Ay, pero finalmente obliga a votar. ¿Qué es lo que pasa? Hay encuestas que, por ejemplo, pero es importante esta distinción. Hay encuestas que dicen, oye, ¿quién le gustaría que usted fuera? Bueno, cuando tú vas a votar, a ti no te pasan un papel en blanco para que tú pongas un nombre. Claro. Tienes opciones. Salvo que sea Salvo que sea que... Walt. Ah, bueno, no, claro, sí, uno puede hacer siempre una marquita. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque esta es la distancia real que hay Increíble, ¿ah? con todas las opciones. En el fondo la gente se enfrentó en este voto virtual frente a 3 primarias con todos esos nombres. Y finalmente tuvo que decantar primero por una primaria y luego por alguien de esa primaria. Y en eso, Johannes Kaiser le gana por mucho a José Antonio Kast. Bueno, Rojo Edwards no marca. Y esto está estable, este tercio, estas 3 veces, ya lo vimos con Alberto en la encuesta de febrero y ya se venía sumando en enero. Oye, ¿qué significa, Alberto, esto de que triplique Kaiser a Kast en esta primaria hipotética de la ultraderecha? Esto sí que ya es un funeral de Kast, ¿no? Mira. Este número al menos, ¿no? Johannes Kaiser se comió, lo dijimos el mes pasado y ya era claro antes incluso a José Antonio Kast. Y sobre todo se llevó los hombres de Kast. Kast en este momento tiene datos que son inusuales en él. En este momento tiene la misma cantidad de votos hombres y mujeres. Y normalmente era un voto muy masculinizado, un voto muy trampista. Y hoy día es Kaiser el que concentra el voto masculino muy fuertemente. Ya. Oye, eso entonces, ¿hacia dónde puede crecer Kaiser? O si es que puede crecer o no. Pensando que pensando que estos van a llegar a la primera vuelta, han dicho hasta el momento, ¿no? Mira, esa es una gran pregunta porque efectivamente el problema que tiene Kaiser es que no es fácil ver por dónde pueda crecer. Él en general tiene un repertorio corto, o sea, es muy eficaz dentro de ciertos mundos, de ciertas ideologías, de ciertos grupos. Nosotros hacemos varias formas de clasificación política para entender esto y en todas tiene un registro corto. Hay otros, por decirlo así, hay otros cantantes que dan muchas más notas. Evelyn Matei tiene la gracia de que, por ejemplo, le puedes quitar por derecha y puede ir a capturar por el centro. Claro. Y esa capacidad la tiene fundamentalmente ella, y Kaiser no tiene ninguna de esas posibilidades. Kaiser, por ejemplo, no le cae bien a la gente que es más tecnocrática, a la gente que le gusta a los presidentes con conocimiento, no les gusta, no tiene cómo crecer allí. Ahí está Tobá fuerte y ahí está Matei fuerte. Entonces, en el fondo,
le falta repertorio. Entonces la gran pregunta es cómo va a pasar un candidato así de 20, 22, 23, 24 puntos a un porcentaje mayor. Cada vez el techo le va a ser más difícil. Ahora, esto es muy dinámico. Esto mismo más o menos le pasó a Milei, y Milei en Argentina lo resolvió. Lo resolvió sin ninguna estrategia, lo resolvió gritando y funcionó. Sí, claro, pero el contexto ahí ayudó harto a la motosierra de Milei, ¿no? Y lo que es Argentina, lo que estaba convertido Argentina históricamente. Por supuesto. O al menos en las últimas décadas, ¿no? Pero con las suficientes adaptaciones, Kaiser puede seguir creciendo. A ver, lo primero, respecto a esta primaria, es que Kaiser lo que tiene que hacer ahora y su equipo es buscar una manera de ofrecerle un buen negocio a José Antonio Kast. Ese buen negocio puede ser eventualmente decirle, mira José Antonio, busquemos la manera en que tú te bajes, esperemos un par de mediciones más, qué encuestadora quieres, pídenos tú, y cuando te des cuenta que no tenés ni una alternativa y que vaya a ir a primera vuelta, vaya a ayudar a que pase Matei a segunda vuelta, vaya a sacar un 6-8% y vaya a salir quinto, hagamos un negocio. Y ese negocio puede ser, pongamos por ejemplo en la lista parlamentaria cupos privilegiados para el Partido Republicano, entonces Kaiser presidente, claro, pero el Partido Republicano protegido. Y la otra, que en pedirnos engaño, es que eventualmente hagan una primaria. Porque si llegan a hacer una primaria, estos tres nombres, Kaiser, Rojo y Kast, va a ser, pero te lo doy firmado, la primaria más votada en Chile. Entonces va a ganar Kaiser, pero además va a llegar así sobrado, pero sería un suicidio para Kast. Es que no, yo creo que suicidio no, porque eventualmente en una primaria seguramente él defendería los muebles. ¿Ya? Y bueno, podéis perder en la primaria, pero apostar a perder, no sé, qué sé yo, 60, 30, 10, no sé. Pero bueno, estoy especulando solamente, no sé qué tan enamorado estará Kast de llegar a primera vuelta, pero yo creo que los porfiados hechos muestran que tiene que generar algún tipo de acuerdo con Johannes Kaiser. Ahora, si llega, quedan 9 meses más o menos, ¿no? Para las elecciones de noviembre. 7, claro, 7 ya. 7 meses, pasan muchas cosas. Y esa va a ser una primaria igual, ¿no? Entre estos tres candidatos, si es que llegan, ¿o tú crees que alguien se va a bajar? O sea, Rojo yo creo que no llega, sería absurdo. Puede que lleguen los dos, que sería en este minuto, lo que ya Matei, si es que ya no van a ser primarias, si es que no se van a bajar, lo que debe estar cruzando los dedos, porque si va uno o los dos solos, Johannes Kaiser solo, se le hace cuesta arriba hoy. ¿Tú sientes que alguien de estos se va a bajar, Alberto? Yo veo difícil que lleguen los dos a primera vuelta. No lo veo tan simple. Depende mucho de cuánto está marcando Kast. Mira, yo creo que si Kast marca 6, 8, 9 puntos, no le importa perder y le sirve ir a la primera vuelta porque básicamente a él le permite sostener su partido eso. Ya. Si él está marcando 3, 4 y se lo come todavía más Kaiser, que lo interesante es que en las últimas semanas no se ha comido Kaiser más a Kast. O sea, ya la última vez se comió ya bastante y de hecho en esta última medición subió un poquitito Kast. Entonces es interesante porque Kast se está defendiendo y si se logra defender se va a mantener. Perfecto. Ese es un elemento central. Ahora, a medida que se acerca la elección la gente empieza a moverse. Claro, también. Es que en algún momento, como usted dice, va a llegar un techo de candidatos, ya no van a poder seguir subiendo, ¿no? Sí, claro. Porque no pueden tampoco hacer un discurso distinto porque también sábanas cortas, ¿no? Absolutamente. Este discurso ultra tiene que también tener un asidero, ¿no? Ya, vámonos, esto que ya estamos entrando en tierra derecha. Vámonos a la primera vuelta. ¿Qué pasaría en un escenario de primera vuelta, por ejemplo, como el siguiente? Supongamos que la primera vuelta llegan estos nombres. ¿Por quién votaría? Y aquí Carolina Toá tiene un 37%, Kaiser 24%, Matei 24%, mira, José Antonio Kast 8%, Marco Enrique Sominami 5%, y aquí se mete Parisi con un 2%. 24 y 24, Darío. Dejamos como candidatos a los eternos, a Meo y a Parisi, pensando que ellos tienen más disposición en general para llegar a primera vuelta. ¿Ya? Hay que ver lo de Meo. Entonces, pero lo interesante es muy factible este escenario. Muy factible. Esto es necesario Yo diría que el más realista hoy. Claro. Por este escenario, independiente que pueda, como dice Alberto, defender los muebles Kast, pero casi su entorno dirán, ¿de verdad nos queremos quedar fuera de la fiesta? Porque, o sea, tú te imaginas que con el poco elenco de cuadros políticos, técnicos y todo que tienen en general los republicanos, los libertarios, cualquiera de estos, cosa ver la bancada republicana, te sabéis 2, 3 nombres, o sea, con la falta de elenco, yo creo que el entorno de José Antonio Kast, yo insisto, veo difícil que pueda soportar la presión tácita, implícita y explícita también, de decir, ¿sabéis qué? Mejor bajémonos, abrazamos a Kaiser,
dejamos a esta izquierdista de Matei, porque así la tratan prácticamente. A esa bolchevique. A esta bolchevique socialdemócrata, la mejor amiga Janet Jara, van a decir, de Belín Matei, y nos vamos juntos y con eso Kaiser segunda vuelta y ahí ya cualquier cosa puede pasar. Grandes diferencias programáticas, me imagino, no hay entre Kast y Kaiser, ¿no? Por lo tanto, el votante es prácticamente el mismo, ¿no? Yo creo que Kaiser, de hecho, no va a jugar a nada programático. Kast va a jugar... Lo que pasa es que ahí viene un tema que es interesante, porque José Antonio Kast es un candidato que tiene un sello un poquito más institucional. Es un candidato que llega con un proyecto, con sus visiones, con su perspectiva política. Es difícil decir que Johannes Kaiser tenga una perspectiva política. Es difícil decir con los tipos de declaraciones que emite qué es lo que significa lo que está diciendo. Es difícil juntar las cosas que él piensa. Sí. De hecho, nosotros hemos hecho varias investigaciones de distinto orden respecto a esto y lo que diga es lo mismo que Milei. Si Milei 2 meses antes, recordemos, 2 meses antes de ser presidente, de ganar la presidencia en Argentina, habló contra Maradona, habló contra el Papa Francisco y a favor, amando su gran admirada Margaret Thatcher en Argentina. En Argentina. Entonces, aquí hay un fenómeno que tiene más que ver con otras cosas. Entonces, la gran pregunta, yo creo que a Kast, por ejemplo, sí le interesa mucho ir a la primera vuelta o a una primaria eventualmente, a una instancia de competencia, porque él puede demostrar muchas cosas en esos espacios porque él es un maratonista. Sí. Y él es un buen jugador en eso. Entonces yo creo que a él le sirve mucho, tiene otro nivel, esa es la verdad. No tiene y ojo, sus seguidores, el problema son sus seguidores. Tú ves al segundo, tercero del Partido Republicano que ya están con ganas de irse con Johannes Kaiser, que son de una ambición y una estupidez ilimitada. Entonces, mientras Kast sabe que estas cosas son carreras de tiempo. Exacto. Y que tú tienes que jugar el partido. No, y son varios meses, ¿eh? En política los meses son más largos, porque pasan muchas cosas, tiempo. En un día pasan muchas cosas. Sí. Ya, vamos a otro escenario. Por ejemplo, ¿qué me dicen de este escenario? Presentamos a otros postulantes. Aquí está Bodanovich, está Kaiser, está Matei, Marco Enrique Sominami y Parisi. Te lo explico de inmediato, Fred. Ya. Primero hicimos el primer ejercicio, sacamos a Kast de la ecuación. Ojo que en la lámina anterior ni siquiera nos referimos a Carolina Toá, pero mira, esta es la demostración. Carolina Toá en la anterior sacaba 37 puntos, en primera vuelta, que de repente algunos sacan esa foto y se enamoran de esa foto. Pero ahora ponemos a Tomás Bodanovich y también, es decir, casi con cualquier candidato oficialista va a salir primero en la primera vuelta en la medida que vayan dos derechas divididas. Exacto. En este caso lo que hicimos, entonces por lo tanto, lo que sirve esta lámina con la anterior es ver que en ese rango, entre un 34 y 37%, es lo que están dando con Bodanovich con Toá como primero en una hipotética primera vuelta. ¿Por qué siguen poniendo ustedes a Bodanovich? Siento que ya dijo que no, porque es lo único que tiene el Frente Amplio hasta el momento, ¿no? Lo que pasa es que en el fondo, ¿qué es lo que nos sirve? Nos sirve en este minuto, por ejemplo, demostrar que en realidad entre Bodanovich y Toá no habría gran diferencia, o sea, que es estable esa votación del candidato del oficialismo. Si el oficialismo logra ir relativamente unido, supongamos que hay alguna cosita por fuera, se va Marco por fuera, un Durraga, pero básicamente hay uno del arco, lo más probable es que esa persona esté entre un 35 y un 40%. Disculpa, el problema es como la aprobación del gobierno, según algunas encuestas también, ¿no? 30%, una aprobación mejorada, pero sí. 35%. Claro. Y por lo tanto nos acercamos siempre a lo que hemos visto, que es más o menos un 55-45 estable en la suma de candidaturas de derecha y en la suma de candidaturas de centro, centro-izquierda, izquierda. Ya. Entonces, bueno, volviendo a eso, a mí me parece que sí lo interesante de este ejercicio, estaban empatados Matei y Kaiser, sale Kast, no se lo lleva todo Kaiser porque nunca funciona así, pero se lleva siempre una proporción mayor, habrá que ver si es 60-40, 70-30, en ese rango, y por lo tanto demuestra que efectivamente si Kast sale, que es lo que va a empezar a pasar en los próximos sondeos, obviamente le facilita a Johannes Kaiser llegar a segunda vuelta. Sí. Perfecto, Alberto. Sí, mira, nosotros trabajamos mucho poniendo escenarios distintos, no solamente porque sean escenarios probables, que es lo que tratamos siempre de hacer, como un escenario muy probable como el primero, pero queremos justamente probar cuál es el material de que está hecho cada candidato. Queríamos ver si Toá, sacaron lo que sacara, era muy distinto a lo que sacara un candidato que ni siquiera va a ir, como Tomás Bodanovich. Y sin embargo, efectivamente sale un porcentaje muy cercano. Por tanto, no podemos decir
que haya una votación de Toá que sea particular, sino que es el voto del sector, efectivamente. Y luego, efectivamente, teníamos a ver qué pasaba si sacábamos a Kast, cómo se movían los votos, para poder calcular ese ratio, esa proporción en la cual se van a uno y a otro, y efectivamente el ratio es un poquito más de 60% a favor de Kaiser, que no es un buen resultado para Kaiser, porque lo que uno esperaría de una votación de ese tipo es que se fuera casi todo. Pero resulta que no es así. Por tanto, Kaiser tiene que llegar muy competitivo a primera vuelta para poder recibir esos votos de Kast. Y Kast no creo que vaya a ser tan fácil que Kast ande abrazándolo y entregándole los votos así como así, porque insisto, nunca tanta solidaridad en ese lado. No hacen esas cosas. Ya. Sí. Oye, ya, nos quedan 5 minutos y nos quedan las segundas vueltas. Y aquí está el titular de este programa. Por ejemplo, supongamos esta segunda vuelta, ¿por quién votaría? Carolina Toá y Evelyn Matei pasan a segunda vuelta, el escenario más probable el día de hoy, ¿no? Y aquí marcaría un 35% Toá, más un 9% probable de ella, probable, sí. Y un 43% Matei, más un 13% probable para ella. O sea, voto seguro, voto probable, pero si lo sumamos los dos, esto igual sirve para el análisis más fino, es 44-56 a favor de Evelyn Matei, 12 puntos, 56-44 segunda vuelta. Nada que hacer. Así hay que leerlo. Y eso también está estable hace 56 un año. Matei, 44 Toá. 44 Toá. Y estos son, en política, son números importantes. Sí. Grande. Y pasaba lo mismo cuando medíamos a Matei con Bachelet. O sea, esto es muy estable en la capacidad de segunda vuelta de Evelyn Matei, que evidentemente es muy fuerte segunda vuelta. Perfecto. Vámonos con otra gráfica, otra potencial segunda vuelta que definiría la próxima presidencia de la República. Esta, por ejemplo. Toá con Kaiser. Miren aquí cómo queda la cosa. Toá con terror. Kaiser. Los seguros 42, los probables 7% por Toá. 49. Los seguros 40 y 11 los posibles votantes por Kaiser. 50. 40 y 11 son 51 y los otros 49. Son 49. Aquí se estrecha todo. O sea, en esta potencial segunda vuelta, Kaiser Toá, que fíjate que es bien probable. Hoy día, midiéndolo, todavía no ha empezado la campaña, no vio ni primaria, Kaiser no se ha mandado. Bueno, todo eso. Aquí está la incertidumbre entonces. Claro, pero por eso, ojo con los que piensen que es coser y cantar. Es indudable que con Evelyn Matei la distancia es mucho mayor. Pero con Kaiser está en el margen de error, pero Kaiser tiene una opción real de pasar a segunda vuelta y de ganar la segunda vuelta. Ya, pero para el progresismo esto es un muere-muere. Hay una posibilidad que gane. Pero, sí, pues es loco. Pero esto. Si pierdes Kaiser. Algunos dicen vamos a votar en primera vuelta por Kaiser porque lo quiero en segunda vuelta porque por lo menos ahí tengo una chance. Pero digo yo, ¿estáis seguros? Alberto, este es tu titular. Incertidumbre. Sí, no, este es el momento donde entra la droga. O sea, esto es la droga para los que están en política, porque efectivamente empiezan todos estos cálculos como de la jugada segunda derivada, de cuando estáis pillo y en el pool vaya a pegarle por tres lados para llegar a la verdad. Es que está complicado, porque efectivamente cualquier escenario en el cual se fortalezca Kaiser en primera vuelta, para segunda vuelta o para primaria, lo que sea, se va a fortalecer más. Esto va a ir, el fortalecimiento de Kaiser, si es que sigue creciendo, va a ser mayor. Entonces, estas semanas hemos visto cómo la izquierda le ha hecho el sándwich a Evelyn Matei junto con Kaiser. Están como aliados estratégicos. Perfecto. Pero eso mismo hicieron con Milei. ¿Y qué pasó? Oye, se nos acabó el tiempo. Una reflexión final, ¿no? De la encuesta 25, entonces, de la Cosa Nostra y estos titulares que nos entregaron. ¿Cuál es tu reflexión, Darío? Mira, una reflexión desde el punto de vista político a propósito de lo último que decía Alberto. Yo creo que es importante. Si el oficialismo quiere hacer algo, concéntrense en ellos mismos. Pongan sus mejores pingos a correr, no tengan la calculadora, hagan una buena primaria, energicénse, muscúlense, vean cómo avanza, mientras van a pasar cosas al otro lado del Rubicón, en la derecha, en la ultraderecha, en la centroderecha, y capaz que en una de esas se puede dar un imposible, pero lo fundamental, más que estar sacando y pensando si le va bien a Kaiser, etcétera, lo que tiene que hacer el oficialismo es tomarse en serio, porque a menos de 7 meses de la presidencial, todavía no se lo toma en serio. Perfecto. Tu reflexión, Alberto, después de leer todos estos guarismos. Mira, yo creo que el fenómeno de Kaiser se va comprendiendo y se va entendiendo, y en este momento lo interesante es que él está haciendo una respuesta a un problema donde
nosotros hemos visto en los datos, por ejemplo, cosas como la siguiente. Los votantes de Kaiser son aquellos que tienen menos expectativas de futuro y no les importa tanto el futuro, lo que quieren efectivamente es un testimonio, es una manifestación, es una especie de estallido social en versión de derecha. Entonces, eso es lo importante de Johannes Kaiser, y él está canalizando esa energía. Va a ser bien interesante saber cómo esto, que es una energía tan disruptiva y tan incierta, cómo se mueve en tantos meses, porque de alguna manera a Kaiser le pasó una cosa que también puede ser un riesgo, y es que demasiado rápido le llegó el testimonio, y liderar una presidencial es muy complicado, estar en posición donde todos te van a atacar y te van a dar. Ahora, depende cómo lo ataquen, lo pueden energizar todavía más. Muy bien, Alberto. Te mandamos un saludo y un cariño grande hasta España, Valencia. Que esté muy bien. Gracias por esta encuesta. Un abrazo. Chao, chao. Un abrazo. Don Darío Quiroga, también para usted. Gracias, Freddy, gracias al equipo. Haber explicado acá la encuesta. Ya mañana la puedo hablar en todos lados, entonces ya. Desde mañana. Muy bien. Gracias también por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento. Seguimos en la reflexión ciudadana desde el living de Vía X. Hasta mañana. Chao, chao.